Comenzamos una nueva edición de nuestro programa Tiempos Violentos, aquí en las pantallas de Vía X, tu propia vía. La noche del martes recién pasado, la ciudad de Calama se instaló en el centro del debate de seguridad a partir de una serie de hechos con fallecidos y heridos. El alcalde anunció un paro comunal a partir de mañana viernes y un diputado de la zona denunció también amenazas de muerte por parte de bandas delictuales. El gobierno, por su parte, se movilizó anunciando medidas inmediatas y viajó al norte para coordinar estas acciones con el subsecretario Monsalve a la cabeza. Y aquí en Santiago, el presidente Gabriel Boric participó por primera vez del encuentro ENADE con los empresarios. Entre otras cosas, señaló que el estado de excepción en la región metropolitana es una mala idea y descartó aquel camino. ¿Cómo avanza el debate de seguridad en nuestro país? Lo revisamos desde este momento aquí en Tiempos Violentos. Santiago sería decretar estado de excepción en la región metropolitana. Yo les digo que eso es una mala idea, porque lo que tenemos que hacer es ocupar los espacios públicos, no encerrarnos en nuestras casas. Tenemos que recuperarlos, aumentar y garantizar las libertades de la gran mayoría de los ciudadanos que son honestos y trabajadores, no restringirlas. Ahí está parte de las declaraciones del presidente Boric esta mañana en ENADE. Por primera vez acudió a aquel encuentro y vamos a estar mostrando algunas de las cosas más importantes que planteó el presidente. Quiero saludar a Mauricio Daza, abogado local, abogado de la casa. ¿Cómo estás, Mauricio? Así es. Bueno, bienvenidas, bienvenidos a Tiempos Violentos. Vamos a analizar qué es lo que está en la agenda. Lo de Calama sigue todavía sacando ronchas, declaraciones. El presidente iba a ir a Calama, de hecho, como una parada al Salar de Atacama, con la finalidad de anunciar la política nacional del litio. Bueno, eso ya no va y se va a quedar en Antofagasta. Y bueno, todas estas ideas de decir el estado de excepción no, sí, de eso y mucho más vamos a debatir en esta jornada, acá en Tiempos Violentos. Le damos la bienvenida a dos candidatos a consejeros constitucionales. El primero es Luis Silva, abogado y además profesor de Derecho Constitucional. ¿Cómo está, Luis? Bienvenido al programa. Muchas gracias, muy contento de estar aquí compartiendo con ustedes. Y un hombre conocido en política con una vasta trayectoria, alcalde de Santiago, ministro de Estado, el señor Jaime Rabinet, esta noche aquí en Tiempos Violentos. ¿Cómo está, Jaime? Bien, Eduardo. Hola, Mauricio. Hola, Luis. Encantado de estar aquí en Tiempos Violentos. Oye, a la distancia le quiero mandar un abrazo a Paulina Bodanovich, la presidenta del Partido Socialista, que está con algún tema de salud, nada delicado, nadie se va a preocupar demasiado, pero un abrazo para ella. Estaba invitada al programa, confirmada, y no puede acompañarnos debido a este pequeño detallito de salud, así que espero que se mejore muy pronto, Paulina. Ojalá se recupere luego. Sí, que se recupere luego. Sí, porque en el Senado se necesita gente que esté sanita, ¿no? La está confirmando. O sea, uno no puede llegar al Senado así nomás. Lo decretó. No, claro, como cuando uno entra a una pega y llega con licencia. No. Oye, cuidado, habrá que preguntarle a Escalona. Yo creo que Escalona, ¿Solo Jaime, yo creo que Escalona está más enfermo todavía. Parece que él no se puede levantar. Bueno, y todo depende de qué es lo que diga Bachelet. Ahí está el trío. Ella no tiene problema. Triángulo. Ahí está el trío de posibles senadores reemplazantes del ex senador Elizalde, que ahora es parte del gobierno. Ya, vamos a comenzar revisando las palabras que teníamos ahí en pantalla del presidente Boric en ENADE con Luis Silva. 10 segundos, Luis, para describir las sensaciones que te deja lo que acaba de plantear el presidente. Estoy en desacuerdo con el presidente, creo que más que una mala idea es una idea inoportuna y aquí se trata de poner todos los medios para que no lleguemos a saturar la inseguridad de los chilenos de modo a hacer necesario el estado de excepción constitucional. Tiempo. Ya, está en desacuerdo con el presidente. Jaime, ¿usted está de acuerdo o no está de acuerdo? 10 segundos, por favor, desde ahora ya. Yo estoy de acuerdo con declarar estado de excepción siempre que se le dé el poder y la fuerza suficiente a las Fuerzas Armadas y la Policía para actuar. Este gobierno y el pasado no le han dado la fuerza suficiente en la Araucanía y por eso ha sido malo. Perfecto. Ambos en desacuerdo entonces con el presidente. ¿Qué dice de esto nuestro abogado Mauricio Daza? Mauricio. Los estados de excepción son un instrumento para hacer algo. Por lo tanto, hay que saber primero qué hacer para ver si se ocupan. ¿Se sabe qué es lo que se va a hacer? Muy bien, ahí tenemos entonces diferentes posiciones para una misma conversación y Jaime Rabinet le levanta el dedo, a Mauricio Daza. El presidente estuvo en ENADE esta mañana, vamos a estar profundizando respecto de aquello, pero no solamente habló de lo que pasó en torno al estado de excepción, que descartó la idea. O sea, hay muchas voces y cada vez son más las voces que dicen estado de excepción en la metropolitana. ¿Qué pasa en la región de Valparaíso? Bueno, el presidente dice es una mala idea, lo que hay que hacer es recuperar los espacios y no encerrarse. Pero no solo habló de eso en materia de seguridad, también habló de la familia de carabineros. Pongan atención a las palabras del presidente. Necesitamos hechos y no palabras.
me escribió de manera desgarradora la viuda del carabinero Alex Salazar. Y quiero decirle a ella, a toda la institución y a todo Chile, que en eso estamos, en hechos y no palabras. Como se ha confirmado en las últimas semanas, cuando se trata del combate a la delincuencia y el respaldo a quienes lo enfrentan, en el Estado chileno no hay fisuras. El crimen y la delincuencia tienen que saber que su principal adversario es un Chile unido, no políticos peleando entre sí o lanzándose epítetos entre sí. Nuestra unidad. A ver, varias declaraciones. Habla de una conversación con la viuda del cabo Alex Salazar. Él le plantea a ella que aquí están realizando hechos y no palabras. Y luego dice que no hay fisuras en el Estado chileno en el combate al delito. Jaime, ¿qué le parece lo que plantea el presidente? La verdad es que el presidente Boric es un gran orador, pero re malo actor. Hechos y no palabras, decía él. ¿Cómo no va a hacer hechos y no palabras? Que él promulga en forma apurada la ley Naim Retamal, cuando la izquierda, el Frente Amplio y los comunistas iban a ir al Tribunal Constitucional para objetarla, gracias a una rapidez como reacción a la muerte de Daniel Palma, del cabo Daniel Palma, promulga la ley. Y creo que es un paso positivo la ley Naim Retamal. Pero hay un Sin hecho. embargo, un hecho, déjame decirte la palabra. A la semana manda un proyecto de ley que está entrando al Parlamento para reglamentar el uso de la fuerza. Y ese proyecto le quita todo el piso a la ley Naim Retamal. Confunde lo que es enfrentamiento de manifestaciones públicas con el delito. Verdaderamente es un mamarracho jurídico lo que ha mandado al Parlamento. ¿Un mamarracho jurídico? Perdón, realmente. Porque hace, por ejemplo, que carabineros ante actuar en un delito tienen que primero identificarse, después advertir, después persuadir, después sacar el alma. ¿Cuántas Ritas Olivares vamos a tener muertas por eso? Entonces yo creo que el presidente tiene una contradicción vital. Habla muy bien, actúa poco. 2 pasos para adelante, 1 para atrás, como decía Lenin. Realmente me preocupa que esté quitando el piso a la ley Naim Retamal con ese proyecto de reglas de uso de la fuerza. A ver, lo vamos a estar debatiendo en el panel del día de hoy. Entonces, ¿estás de acuerdo con lo que plantea Jaime Rabinet, Luis? ¿O consideras positivo, si tú quisieras rescatar parte de la agenda de seguridad del gobierno, no sé, los 1.500 millones de dólares que está destinando el gobierno para el crimen el ataque al crimen organizado? O sea, yo creo que hay hechos, sin duda que hay hechos. Ahora, yo quería tomarme de las palabras del presidente, porque él dice no hay fisuras en el Estado. Y yo podría estar de acuerdo con esa definición, pero me parece irrelevante, porque aquí hay fisuras en el gobierno. Es decir, el gobierno está compuesto por una coalición que, como bien decía Jaime a propósito de la ley de reglamentación de uso de la fuerza, confunde a los manifestantes con los delincuentes. Eso es lo que nos pasó, eso es lo que para mí define en esencia este fenómeno que se ha llamado del octubrismo, en donde tú tienes manifestantes, donde tú tienes delincuentes que se comportan de manera, o sea, que alegan ser manifestantes. Y esa manera de concebir el fenómeno está instalada en este gobierno. De hecho, es muy sintomático que la ley Naim Retamal haya sido rechazada por los Frente Amplistas y por el Partido Comunista. ¿Por qué? Es muy sintomático que la ley que acaba de ingresar sobre uso de la fuerza precisamente borre con el codo lo que se escribió con la mano en la ley Naim Retamal, que ya había sido matizado por el gobierno en el Senado. Por lo tanto, yo creo que las fisuras del Estado es una cuestión irrelevante en esta discusión porque las fisuras en el gobierno son lo que le restan. Y lo último, hechos y no palabras. Lamentablemente, en el caso del presidente Boric, tiene sobre su cabeza los indultos. Primero, esos indultos prueban la confusión entre el manifestante y el delincuente que está instalada en buena parte de la izquierda que nos gobierna. Y segundo, pone un signo de interrogación enorme en la voluntad del presidente y su gobierno para luchar contra la delincuencia. A ver, Mauricio, vamos aclarando para sí, que no exista, ¿cierto?, confusión, porque uno puede entender que hay una dinámica política de fondo de nuestros invitados, también hay un factor electoral. En la práctica, ¿qué dice el reglamento de uso de la fuerza, el famoso RUF, el proyecto que se envió? Yo creo que hay varios temas, ¿no? Lo primero, yo creo que da lo mismo que el gobierno esté fisurado, porque además ni siquiera tiene mayoría parlamentaria, así que... Aunque estuviera cohesionado no serviría mucho. El problema es
que el Estado está fisurado. No es como dice el presidente, el Estado está fisurado, porque tenemos un Estado que no reacciona de una manera orgánica, coordinada, frente al fenómeno de la delincuencia. Y ese es un problema de Estado, que tiene que ser enfrentado obviamente por un gobierno, ¿no? Y por el jefe de Estado del momento. Pero es un problema que se arrastra hace mucho, ¿no? No hay información suficiente. La información parcial que tienen todos los actores del sistema de persecución penal no la comparten. Y segregado. Absolutamente, se llega tarde en ese ámbito. Por ejemplo, lo hemos dicho tantas veces, Carabinero se le entrega la facultad, por ejemplo, para hacer controles preventivos de identidad. Después de una gran polémica por lo demás. Pero resulta que llega, se entrega la facultad y los carabineros no tienen un dispositivo con una SIM card que le permita consultar, ¿no?, la información cuando se le hace el control de identidad a la persona. Si está en libertad provisional o si está, o se arrancó de la cárcel, no sabe nada. Nadie sabe quién Oiga, es. y esto desde el año... ¿Cuándo fue el control 2021. preventivo de identidad? El 2021. De hecho, quienes formularon la ley, ¿no?, tenían pensado que este era un primer paso que tenía que ser seguido por el otro. El Estado no ha sido capaz de hacer una licitación pública, transparente y eficaz para una SIM card. Entonces, el problema es que el Estado está fisurado, ¿no? Y desde esa perspectiva, obviamente, necesitamos liderazgos que sean consistentes. Ahora, lo otro que tiene que ver con la RUF. Espérate, antes de entrar ahí, a la antigua, Carabineros se queda sin dispositivo clave para controles de identidad. Sí. Esto es de marzo de 2021. 17 de marzo de 2021. Y eso sigue así desde aquella fecha. Es increíble. Sigue así. Entonces, ese es un problema de descoordinación. Ahora, hay otro problema, ya, las reglas de uso de la fuerza. Lo que ocurre es que las reglas de uso de la fuerza hoy día existen y están vigentes en condiciones muy similares a las que están contenidas en el proyecto. Ahora, esto a partir de un instructivo del año 2019 que fue publicado en el Diario Oficial y que viene del director general de Carabineros de aquel entonces, el general Ñañez. Y esto se dio después de un largo, intenso debate con muchos actores. Y ahí se establecieron esas reglas. Ahora, ¿cuál es el tema? Lo que se dice es, mire, nosotros necesitamos que estas reglas tengan un rango legal, porque le da garantías también a Carabineros para los efectos de que se pueda, de alguna manera, analizar cuál ha sido su reacción. Mauricio, ¿no?, fue un compromiso que ámbito tomó el presidente y el Parlamento al promulgar la ley de custodia de los lugares estratégicos. Sí. La infraestructura crítica. Exactamente. Entonces, eso fue convenido, mandar un proyecto de ley. Exacto. De manera de dar mayor respaldo a Carabineros y a las Fuerzas Armadas eventualmente, ¿sí?, para actuar. Y la crítica que nosotros hacemos, ojo, Eduardo, no es electoral, te prometo, ¿no?, que el tema de seguridad yo creo que es tan trascendente que me cargaría que nos juzgaran, y espero que Luis esté de acuerdo, por el tema de seguridad o un oportunismo. Sí, es que también está instalado sobre la mesa el populismo penal, que nos hace mucho daño. No, espérate, ese es otro tema, Y lo que yo estoy diciendo es que quienes redactaron ese proyecto de ley cometen dos grandes errores. Mezclar lo que es el control de orden público con lo delictual, que es distinto. Y segundo, en lo delictual, permiten el uso de la fuerza y de las armas de Carabineros solo cuando hay peligro para el carabinero o a otro ser humano. Pero, por ejemplo, cuando están asaltando un banco, quemando una estación de metro o incluso quemando la moneda, ¿qué va a hacer Carabinero? ¿Va a tener que persuadir de que no sigan quemándolo o va a tener que actuar su arma? Entonces, cuidado. Yo creo que hay un gran error en ese proyecto de ley y yo espero, por el bien de Chile, que el presidente lo retire, como retiró el proyecto del Día de la Lesbiana, el 9 de julio, que es el Día de Juramento de la Bandera, atinó el juicio y lo retiró. Yo creo que ese proyecto requiere que los abogados del Ejército, las Fuerzas Armadas y de Carabineros lo revisen y le den alguna idea para aclarar conceptos. Luis. A mí me gustaría añadir dos razones que explican por qué se está discutiendo ahora una ley sobre reglas que, como bien señalaba Mauricio, existen hace tiempo, sí, en ordenanzas de Carabineros, ¿no? El instrumento normativo que tiene el cuerpo de Carabineros. Y hay dos razones que se añaden a las ya dichas. La primera es para garantizar un mejor trato de los carabineros en tribunales. Porque cuando Carabineros actúa, lo que le sale al paso desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos o desde la Fiscalía son los derechos humanos. Y normalmente desde normativas internacionales. ¿Qué tienen ellos para oponer en defensa?
una pobre ordenanza administrativa. Claro. Es decir, cuando los jueces tienen que ponderar, y esto sin considerar que hay jueces que realmente tienen un sesgo activista, cuando los jueces tienen que ponderar la norma administrativa que resguarda, ¿no?, que reglamenta el uso de la fuerza... Carece de peso versus Absolutamente. el argumento Entonces, de la Fiscalía, por la ejemplo. idea de darle el estatus de ley es precisamente para fortalecer el estatuto del carabinero en los tribunales. La segunda discusión, y es muy interesante y que es lo que yo creo que va a explicar que esta sea una discusión muy entrampada, es que se trata de fijar la frontera en donde se encuentran el resguardo de la seguridad por una parte y el resguardo de los derechos fundamentales por otra. Esa es una cuestión que tiene que resolverse por la ley. La Constitución dice, ¿no es cierto?, que el límite al legislador son los derechos fundamentales. Hoy día un reglamento no puede afectar derechos fundamentales. Las leyes pueden limitarlos, ¿no? Sin asfixiarlos pueden limitarlos. Y entonces la discusión se va a ver dónde está el límite de los derechos fundamentales cuando está en juego la seguridad. Y esa es una discusión que hoy día está muy polarizada. Evidentemente, desde el Frente Amplio y desde el Partido Comunista quieren defender un estatuto lo más garantista posible, ¿no?, alegando los derechos fundamentales. Definitivamente creo que la población hoy día está pidiendo otra cosa. Sí. Es lo que vimos en la ley Naín Retamal. Sí. Ahora, pero sácame una duda porque, a ver, aquí no hay nadie que sea de gobierno. A mí no me interesa andar defendiendo al gobierno, no tengo por qué. La historia de quienes están en el gobierno cuando no eran gobierno está escrita ahí y es imborrable, ¿cierto? Los tweets están todos ahí, la gente lo ve y lo sabe. Eso no lo va a inventar nadie. Y las poleras también. Las poleras también y todo. Pero eso es historia. Obvio. Hoy día en la acción tenemos a un general director de Carabineros que dice que nunca han tenido tanto apoyo de un gobierno como este. Entonces, yo le pregunto... Perdóname, lo he escuchado de todos los directores de Carabineros que trabajaron conmigo. ¿Es porque están supeditados? No. ¿Es porque el jefe? ¿Es porque están hablando del jefe? Perdóname, ¿O es porque es la verdad? Siempre los directores de Carabineros tienen que estar bien con el gobierno, porque si no los echan. Luis, ¿estás de acuerdo? Bueno, él tiene la experiencia, yo no lo sé, pero es plausible. Por favor, es plausible. No, si tú lo dices... Re bien, te digo. Me parece razonable, no lo sé. Sí, a ver, Mauricio. Yo no estoy de acuerdo con que se tengan que retirar proyectos de ley. Yo creo que los proyectos de ley tienen que ser discutidos y mejorados en su caso. Yo creo que esa dicotomía entre lucha contra la delincuencia y el control público en protesta es falsa. ¿Por qué? Porque en cualquier contexto se puede dar hechos delictuales. O sea, cuando usted tiene una protesta social y hay un hecho violento, ese hecho se transforma en delictual. Entonces, el punto es básicamente tener reglas que sean claras para que Carabineros en cualquier contexto tengan la posibilidad de reaccionar de una forma que esté preestablecida. Insisto, estas reglas son exactamente las mismas normas que estaban en las reglas de uso de la fuerza del año 2019, incluso se complementan con normas que fueron dictadas el año 2020, cuando se establecen además disposiciones para las Fuerzas Armadas que históricamente no habían estado involucrados en estados de excepción que exigieran labores de orden público tan intensivas como las que vimos en esa época. Mauricio, yo puedo entender que cuando hay una manifestación pública, incluso con violentistas incrustados, Carabineros advierta, informe, intente disuadir antes de poner los guanacos, las bombas lacrimógenas y todo su armamento. ¿De acuerdo? Pero cuando estás cometiendo un delito, tienes que distinguir. Estás asaltando un banco, estás robando una tienda, estás incendiando una estación de metro. Ahí ese protocolo que indica este proyecto de ley es tremendamente equivocado, porque si se siguiera, vamos a tener muchas Ritas Olivares, pues le van a disparar antes de. Entonces, por favor, yo creo que es muy... Y segundo, creo que al igual como se protege la vida humana en términos de uso de armas, cuando se está atacando en forma flagrante una tienda, un banco, asaltando a alguien, tú tienes que ser capaz de poder usar el arma con racionalidad. Si el mayor problema es aquí juzgar la racionalidad. Yo comparto lo que dice Luis, que me parece muy importante el paso que dio el Parlamento de hacer esto una ley, no un reglamento, porque le da el fuerza y el peso necesario. Pero el proyecto que se envía es un mal proyecto. Perdón, y a mí que me gustaría agregar a lo que decía Mauricio. Yo definitivamente no coincido en el diagnóstico que él hace cuando dice que, por lo menos como te entendí, corrígeme, que es relativamente fácil distinguir cuando estamos frente a un delito
y por lo tanto cuándo estamos frente a un supuesto de lesión de derechos fundamentales. Y a mí me parece que no es así. De hecho, nosotros tenemos una comparación, quiero decir, Chile tiene una comparación muy interesante entre, CADEM si no me acuerdo mal, entre la aprobación al uso de la fuerza por parte de Carabineros para combatir el delito, que era de un 45% aproximadamente en marzo de 2020, a la aprobación hoy de Carabineros. O sea, la misma pregunta, ¿aprueba usted el uso de la fuerza por parte de Carabineros para combatir el delito? Hoy día está en el 93%. ¿Por qué? Porque entonces, en el 2020, la gente entendía que el uso de la fuerza por parte de Carabineros era contra manifestantes, no contra delincuentes. Represión. Exactamente. Y entonces estaba en contra. No es porque el pueblo chileno sea esquizofrénico, es que entiende que el uso de la fuerza contra delincuentes es distinto que el uso de la fuerza contra manifestantes. Y esa es la confusión que tiene el Frente Amplio y la probabilidad. Si hablamos de esto, las reglas sobre el uso de la fuerza no pueden depender de una encuesta o de lo que considere la opinión pública en un determinado momento. No, eso es lo que me estás diciendo, porque estás avalando el tema a partir de lo que piensa, según una encuesta, un porcentaje de la población. Acá el asunto es bien sencillo. Lo que se requiere es que Carabineros, y esto ellos mismos lo han pedido, tengan normas que sean claras respecto de cómo deben utilizar la fuerza al momento de ejercer su labor. Es por protección del mismo Carabinero. Proyecto, además, va en ese sentido. Ahora, todo este debate más en detalle, ¿no? Se tiene que dar en el Congreso. Yo creo que debe haber una ley que rija no estas normas de uso de la fuerza, pero además tienen que existir protocolos que deben ser mucho más flexibles y que no tienen que estar en una ley, sino tienen que aplicarlo Carabineros. Y ese marco normativo es garantía no solamente para Carabineros, que lo están pidiendo, sino también para la ciudadanía. Con prescindencia, porque a mí siempre he escuchado eso. Mire, es que Carabineros antes era muy maltratado y ahora es bien tratado. El gobierno tiene que apoyar a Carabineros, no tiene que apoyar a Carabineros, no lo apoya. No, acá es súper sencillo. Estamos en un Estado de Derecho, la ley tiene que apoyar a Carabineros porque lo que hacen ellos es precisamente resguardar la vigencia de esa ley. Si no, vamos a seguir con esta lógica de país subdesarrollado, donde el Estado de Derecho depende de la encuesta del día X. Mauricio, perdón, eso es una caricatura. Total. No es así. No es así. Más allá de los dichos... No debe ser así. No es así, además. Bueno, no es así. No estoy de acuerdo. Perdón, sí creo importante, perdóname, algo entiendo de la materia. No es lo mismo reprimir un delito que reprimir un manifestante en una concentración. Por supuesto. Es distinto. Sí. Por tanto, las normas tienen que ser distintas. Ese es mi planteamiento. Ese es tu punto. Porque he trabajado con Carabineros durante años y sé que... Pero Jaime, si el gran problema, entonces, y que creo que es parte de la diferencia que tengo con que Mauricio, estas es normas cómo también- catalogamos. por favor, de uno. Perdón, espérate, y lo otro que es importante, en mi opinión, es, ojo, los delitos no son solo siempre con las personas. Cuando tú estás asaltando un banco con metralleta, no puedes entrar a advertir, persuadir, tienes que actuar. Es absolutamente Entonces, ilógico que sea perdóname, así. entonces eso deja en desprotección a Carabineros. Lo que yo sostengo que políticamente es un guiño al Frente Amplio y a los comunistas o una ignorancia, que también puede ser de este gobierno, veamos. de mandar un proyecto de ley insuficiente. Lo único que yo pido es ojalá lo retiren y si no se mejorará en el Parlamento. Jaime, Pero verdaderamente es una gran equivocación. Necesito que avancemos. El presidente ha hablado de hechos y no palabras. ¿Qué dijo respecto de inversión? ¿En seguridad en particular? Esto. Carabineros y nuestras policías en general, no olvidemos a la PDI, necesitan más recursos para poder enfrentar las nuevas formas delictuales. Necesitamos una policía con mayor dotación, con mejor equipamiento, con mejor preparación y un Estado con más tecnología. Esto no solamente las policías, aduanas, tenemos que reconvertir aduanas. Tremendamente importante. La Directemar, algunas superintendencias. Tenemos mucho que evolucionar en esta materia. Pero en esa dirección es que luego de 4 años, en donde no hubo aumento presupuestario para Carabineros, nosotros lo incrementamos en un 4,4%. Además, anunciamos hace... Miren los puntos que revisa el presidente. ¿Eh? Es como si hubiese estado viendo el programa la última semana. obviamente, ¿tú crees que no lo ve? ¿En SECOM lo ve? O sea, ¿qué hace el presidente a las 10 de la noche? Pone Vía X y ve el tiempo violento. Mira, habló de cosas que nosotros hemos hablado esta última semana. Aduana. Le hemos
o sea, le hemos puesto mucho hincapié al trabajo de aduanas, que es esencial y que, como dice el mismo presidente, necesita una reconversión. No tienen recursos, no tienen escáner suficiente, desvistieron el puerto de Talcahuano para vestir el de San Antonio porque no había escáner. En fin, en Chile, hoy día, armas y drogas entran y salen por donde quieren. Y eso es una realidad y lo han denunciado autoridades de oposición, de gobierno en distintos periodos. Luego, la Directemar. O sea, importantísima la Directemar. ¿La gente conoce la Directemar? No lo sé. Es muy importante en el combate del tráfico de drogas a través de nuestra costa, nuestro mar. el control del mar. Luego, una institución que el presidente no nombra y que aquí hemos señalado en varias oportunidades, la UAF, la Unidad de Análisis Financiero. E impuestos internos. El Servicio de Impuestos Internos. Saludos a Impuestos Internos. El impuesto interno es muy importante. Para el narcotráfico vital. O sea, ¿cómo perseguimos el dinero que se blanquea de la droga o que se blanquea de las armas en Chile? ¿Tenemos musculatura para eso? No sé. Entonces yo cuando el presidente anuncia eso y dice voy a ir en esa senda, me parece que está bien. Yo sé que lo está anunciando y que no es una realidad. Por supuesto. Pero tiene que partir Por comunicándolo. supuesto. Nadie puede estar en desacuerdo con lo que está diciendo el presidente. Yo diría dos palabras, hechos y no palabras. Sí, Ojalá hubiese sido ministro usted alguna vez. Fue. Pero el político un poco siempre hace eso, ese juego. Eduardo, hechos y no palabras. Yo creo que si se cumple con lo que dice el presidente, en buena hora, y vamos a estar todos detrás de él. Ahora, es imposible no estar de acuerdo con las palabras del presidente, si yo creo que ahí lo que está pendiente, y es la discusión que estábamos teniendo recién y a la que vamos a volver, es cómo vas a resolver ese conflicto que se produce entre la fuerza pública y el delincuente / manifestante cuando hay que resguardar el orden público. Ese es el nudo gordiano de esta discusión. Pero ¿sabes qué? Se vuelve, mira, ¿sabes cuál es el tema? Acá se vuelve al asunto de las manifestaciones del año 2019, cuando el problema que ve la gente en su casa el día de hoy no es un lote de manifestantes en la calle. El problema que ve hoy día es crimen organizado. Entonces, esa disyuntiva que tú ves, que además, oye, tú sabes, haces derecho constitucional, reglas son distintos a los principios se van ponderando según el caso concreto. Yo te voy a decir, tenemos un marco normativo sólido en la que el Código de Justicia Militar establece amplias facultades para que Carabineros pueda reaccionar legítimamente con exenciones de responsabilidad criminal. Mauricio, cuando resguarda. Estás equivocado. Pero si están las normas, 416, 417, los jueces Código de Justicia penales, perdóname, pero eso lo conozco, los jueces penales están aplicando el Código Penal y no el Código de Justicia Militar. Pero nosotros tuvimos un abogado acá de Carabineros, donde sabe lo que nos dijo Pedro Sturtey, que litiga y defiende a los carabineros en los casos vinculados a... Está todo en la justicia penal, no, en la está fiscalía. La justicia penal, sí, pero no con el Código de Justicia Militar, sino por el Código Penal. A ver, perdóname. le quiero decir lo siguiente. El Código de Justicia Militar establece procedimientos y normas sustantivas. No se aplica el procedimiento del Código de Justicia Militar a Carabineros, pero sí las normas sustantivas que están ahí. Por favor, falso. Les digo que sí. Se podrían aplicar, pero no las aplican. Se aplican. Y entonces, ¿por qué están reformando el Código Penal? Explícame eso. Están reformando el Código Penal, lo cambiaron en la ley Naim Retamal para establecer una legítima defensa privilegiada que además ya estaba cubierta con las normas generales y con las normas... Las normas generales son las del Código Penal, las del Código de Justicia Militar. Porque si esto se llegó a reformar el Código Penal es porque el Código de Justicia Militar no se aplica. Se aplica. No se aplica. ¿Pero cómo no se aplica? ¿Y entonces por qué están reformando? ¿En qué caso no se ha aplicado? ¿Tú conoces el 417 del Código Militar? ¿En qué caso no se ha aplicado? En ninguno. Pero dime uno, pues. Por favor, señores, necesito aquí, perdón, nombre y apellido. No, con nombre y apellido. En todos los casos... Ahí está el nombre y apellido de los casos de Es el nombre y apellido, todos los casos, revísenlo. Yo le digo ninguno. Oiga, bueno, por favor, señores, por algo señores, si no tengo que penal, pero bueno. Si no necesito un traductor de abogados, porque esta cuestión no se entiende mucho, a menos que usted sea experto en leyes. Pero siguen con el tema vamos de la cartera. Perdón, Mauricio, el que habla más fuerte, es que habla más fuerte. Este no es un concurso que grita más fuerte, por favor. Escúchenme, por favor. El que habla más fuerte o señor, no. Gracias. Señor, a ver, Mauricio, termine por favor y luego tenemos espacio a nuestros invitados para hablar. Tenemos programa para rato. Que no se lo hable tú. Pero Jaime, a veces Jaime viene con ganas. Está perfecto, Esto Jaime. parece, digamos, obviamente, lo que se ha transformado en un debate entre candidatos. Pero dicho eso, el punto es el siguiente. Acá... No soy candidato. Dicho eso, el tema es que se sigue hablando de la protesta social cuando el problema hoy día que se debe enfrentar es el crimen organizado, es la delincuencia, no son la protesta social. Y las reglas de uso de la fuerza sí permiten distinguir de manera adecuada uno u otro evento. Ahora la otra pregunta es decir, bueno, queremos, porque es un consenso social,
¿Queremos que Carabineros llegue y le dispare por la espalda a una persona que está entrando por una pandereta a una casa? Bueno, si eso se quiere, entonces lo vamos a discutir al debatir las reglas de uso de la fuerza. ¿Es proporcional o no? Es un consenso que tendremos que establecer o no. Pero decir que estas normas, por ejemplo, impiden que Carabineros tenga la posibilidad de utilizar su arma legítimamente para impedir un delito es derechamente falso. Eso no está ni en las normas de reglas de uso de la fuerza ni en ninguna norma vigente. Jaime Rabiner, su turno. Modestamente creo que Mauricio va a tener que leer el proyecto de nuevo, porque no lo ha entendido. Realmente es una inhibición y un retroceso a la ley Naim Retamal. Pero quiero hablar de un tema mucho más central. Aquí no estamos discutiendo de temas de orden público ni de temas de los delitos. Hoy día la gente vive encerrada en su casa con temor a la violencia y a la delincuencia. Y eso es algo que tenemos que actuar en forma muy sostenida, respaldando a Carabineros, dándole facultades también para que pueda actuar y muy especialmente modificando el sistema procesal penal que hay en Chile. Yo soy partidario de que este sistema procesal penal es un sistema que custodia mucho más al delincuente que a la víctima. Es garantista. Yo soy partidario de crear, al mismo nivel de la Fiscalía Nacional, en la nueva Constitución, la Defensoría Nacional de las Víctimas, como ente autónomo, fuerte, que defienda a las víctimas de la delincuencia. Fíjate, Jaime, que los escuchaba en la discusión, voy al tiro contigo, Luis, los escuchaba en la discusión, que claro, hay que ser un poquito conocedor de leyes y para poder seguir el 417 y empiezan a sacar leyes y empiezan a quitar como si fuera un tribunal. Y yo pensaba, ¿y qué pasa si hacemos la pega mejor? Le voy a dar un ejemplo. La muerte del suboficial mayor Palma, Daniel Palma. El automóvil azul que participó en la muerte del carabinero Palma, del cabo Palma, 8 días antes fue denunciado por la Municipalidad de Vitacura a Carabineros porque había sido protagonista de un delito. Y le entregaron la patente, el color, las características Así del fue. auto. Carabineros no lo buscó. No lo buscó ese automóvil, no se hizo la pega. Entonces, y para eso no se necesita la Naim Retamal, ni el 417, ni la RUF, ni nada. Es hacer la pega. Ir a buscar un auto que una municipalidad está diciendo, estos compadres se robaron un Rolex a una persona y participaron en tal cosa. Así fue. No se buscó el auto. El mismo auto no el mismo auto, digo, las personas que andan en ese auto cometieron otro delito, Loprado, si no me falla la memoria, y luego en el fatídico incidente en el que le quitan la vida al cabo Palma. Y la PDI lo encuentra en horas después de que muere el cabo Palma. Entonces uno dice, de pronto, no es tan larga la vuelta, porque entramos en una discusión que yo comprendo el origen y hacia dónde va, que es muy importante que la ley respalde a Carabineros, que le otorgue las facultades que necesita Carabineros para hacer bien la pega, respetando los derechos humanos. Pero haciendo la pega también logramos evitar muertes. Entonces, ¿cómo hacemos para hacer la pega? Si no, tampoco es tan complejo. Hoy día la gente llama a una comisaría porque hay un narco funeral y Carabineros no va. Obvio. No va porque andan con un revólver que tiene una nuez con 6 balas. Y es comprensible que les dé miedo. Pero tiene que hacer la pega. A mí me Si no, gustaría ¿cómo? volver al debate anterior, porque lo que pasó aquí es precisamente lo que va a pasar en el Congreso cuando se discutan las reglas sobre uso de la fuerza. Sí. Hay diferencias, como las hay entre Mauricio, Jaime y yo, Mauricio por un lado, Jaime y yo por otro, respecto de qué es un delincuente y qué es proporcional. Yo personalmente creo que los manifestantes que se manifestaron con Molotov contra Carabineros son delincuentes, no manifestantes. Y sin embargo, la reacción de Carabineros contra ello fue perseguida por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, fue perseguido por la Fiscalía. La fiscal Chong sigue persiguiendo a Carabineros por el uso de la fuerza contra lo que algunos llaman manifestantes, contra lo que otros llamamos delincuentes. Esa ola que nace con el octubrismo se perpetúa hoy día y la gran demanda de la ciudadanía es que Carabineros pueda actuar con fuerza frente al delincuente. La proporción tiene que cambiar. Cuando el país no estaba lleno de inmigrantes que forzaron un clima de mayor violencia, por las circunstancias que sea, la ola que se explica hoy día, la proporción con razón podía ser más a la baja en el caso Carabineros. Con razón podíamos darnos el lujo de un sistema penal más garantista. Hoy el asunto cambió. La cuestión de Calama hace noticia a lo largo de todo el país porque Chile está saturado de violencia. Está hasta acá de ver cómo los delincuentes actúan con relativa impunidad y en donde cuando Carabineros actúa ya estamos acostumbrados a esperar sumario, perdió la pega, querellado. Estamos acostumbrados a eso. Eso se acabó con Naim Se Retamal. acabó, se está acabando, efectivamente. Pero cuando discutamos cuál es la proporción,
con que Carabineros tiene que reaccionar frente al delito, van a ser la discusión. Hagamos lo siguiente, no quiero rehuir en la conversación que nos estás planteando, tenemos mucho que decir al respecto, podemos debatirlo abiertamente, pero tengo una autoridad hablando, tú hablabas de Calama. La diputada del Distrito 3 de la región de Antofagasta, Giovanna Ahumada, del Partido de la Gente, está conectada al programa. Buenas noches, diputada, gracias por acompañarnos. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, aquí debatiendo, conversando, queremos llegar a soluciones, a reflexiones que aporten a la discusión del país. Y hoy día Calama es foco principal a partir de lo acontecido el día martes. Se espera un paro para el día de mañana. El subsecretario Monsalve se encuentra en Calama reunido con las autoridades presentando un paquete de medidas. ¿Qué nos puede decir de lo que está sucediendo en Calama en estos momentos? Bueno, la verdad es que hoy día nosotros tenemos un tremendo problema, que es que el tema de la delincuencia está desbordada en nuestra región, no solo en la ciudad de Calama. Lo que ocurrió en Calama muestra nuestra triste realidad, y lo que lamentablemente hemos visto durante mucho tiempo es que aquí se le ha querido bajar el perfil a la realidad que estamos viviendo en el norte, el tema de la migración descontrolada, que principalmente el reclamo es el no haber podido filtrar efectivamente a quienes ingresaron a nuestro país y hoy día se encuentran deambulando libremente por nuestro país. Lamentablemente hay personas que no vinieron ni siquiera a hacer un aporte, sino que están destruyendo y nos está quitando inclusive la vida hoy. Y eso es una realidad, eso no tiene colores políticos, no tiene sectores. Para nosotros es importante que de una vez por todas se comprenda lo que nosotros estamos viviendo. Esto es grave y necesita medidas urgentes y concretas, porque nosotros hace más de un año que estamos viviendo esta situación y esto ha seguido intensificándose lamentablemente. Diputada. Perdón, estaba viendo las imágenes que son realmente muy duras para nosotros, para los vecinos y vecinas. Nosotros no estábamos acostumbrados a vivir así. Fíjese que esas imágenes que usted está viendo, y nosotros también las estamos compartiendo con el público, nos las proporcionó el día de ayer el diputado Sebastián Videla, también, ¿cierto?, de Antofagasta, que ha sido víctima de amenazas de muerte por bandas criminales, que le han enviado videos, ¿cierto?, desde un automóvil con una granada, ¿cierto?, en un domicilio conocido. Entonces, la amenaza es directa. Una cosa, y además hay un compilado de imágenes que afectan a la seguridad pública que son simplemente inaceptables. Lo decíamos ayer. Estamos en un punto en que hay que decir basta, pero firme, firme, firme. El alcalde de Colchane, por darle un ejemplo de lo que pasa en el norte, viene hace años gritando por favor auxilio. Sí, y yo he planteado en otros foros televisivos, si Colchane estuviese en los Libertadores y por ahí se estuviese entrando la gente, esto lo habrían parado hace mucho tiempo atrás. Pero como no estaba en la zona central y estaba en el norte y poco a poco migraban hacia el sur y llegando a Santiago, el tema político no reaccionó con la energía. Y Chile tenía la puerta abierta. Es verdad, ha entrado gente que viene desesperada, buscando un mejor porvenir por una crisis que no había tenido Venezuela en su historia. Una migración además que ha afectado a todo el continente, más que a nosotros, a Perú, más que a Perú, a Ecuador y más que a Ecuador, a Colombia. Pero nos afecta fuertemente. Y dentro de la gente que viene buscando un mejor porvenir, también se mete el delito. Si eso, o sea, el que quiera tapar eso está tapando el sol con un dedo. Se mete delincuencia, se meten bandas, se meten proveedores de bandas, ¿cierto? Lo que conocemos como el crimen organizado. Crimen organizado el crimen organizado. Entonces hoy día tenemos un incendio delictual grande y tenemos un gobierno que intenta articular cierta reacción. Está el subsecretario en Calama, presenta un paquete de medidas, el lunes llegan más carabineros, han decidido enviar un fiscal de preferencia exclusivo, ¿cierto?, para investigar cierto tipo de delitos con un equipo especial, lo van a contratar especialmente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sirven de algo las medidas que está llevando el gobierno al norte, a su juicio? A mí no me parece. Yo creo que a esta altura hay que tomar medidas reales y efectivas. ¿Cuáles? Principalmente nosotros queremos un estado de excepción en la región, un estado de excepción en la macrozona norte, porque la delincuencia y las bandas de crimen organizado aquí están sin control. Acá nos están asesinando todos los días. Y lo peor es que quizás en algunas regiones esto se veía de alguna manera. O sea, era habitual quizás. Para nosotros no. ¿Hay algo también? Y nosotros no queremos normalizar esta realidad que tenemos. Estado de excepción. Puede ser extrema o exagerada.
No, está perfecto, Pero esa es su nosotros postura, usted autoridad, ha sido electa queremos por la gente y tiene todo el derecho a opinar. el estado de excepción. Fíjese que estaba pensando en el tema migratorio, que muchos sale a colación el tema migratorio cuando se habla de delito y todo. El señor que dejó la escoba en Calama el martes era chileno y era conocido como el rey del cobre. Y hace años que es conocido por la autoridad, hace años que es conocido por los medios de comunicación. Emilio Sutherland le hizo un reportaje. Porque era, mira, ahí está. ¿Quién era Hugo Campillay? Líder de banda abatido por carabineros que sembró el terror en Calama. Un hombre de 39 años, líder de una banda delictual familiar, un emprendimiento familiar, esta cosa, con antecedentes penales. Fue identificado este sujeto que sembró el terror. Se habla, la hipótesis, para que la gente lo maneje, la hipótesis es que uno de los hijos de esta persona, de esta empresa delictual, había muerto hace poco y el otro hijo estaba preso. Y el hijo preso estaba siendo víctima de ciertos, lo que se llama en la cárcel, aprietes por bandas rivales. Entonces no encontró nada mejor que ir a protestar a la comisaría, disparando entre la comisaría y después se desemboca en lo que sucede. Entonces uno dice, el Far West. Entonces, ¿qué hacemos? Yo no sé si el ejército está para eso, no sé si podrán, pero insisto, como lo digo siempre, no soy experto. Entonces, de pronto la solución, el remedio puede salir peor que la enfermedad, diputada. Carabineros hoy día no tienen las herramientas para enfrentar lo que está pasando. Yo lo que quiero Dígame. Sí, mira, solo para explicarte, porque nosotros acá tenemos una realidad bastante diferente a lo que muchas veces ustedes ven desde lejos. Sí. Nosotros acá hemos perdido nuestra paz y este delincuente que es chileno y otros que son extranjeros, hoy día nos tienen obligados a estar encerrados. Tenemos un toque de queda, no solo en nuestra región, en varias regiones de nuestro país, donde a las 8 de la noche la gente se encierra. El comercio se cierra. Hay algunos locales que debieran estar ajustados al horario de comercio que siguen abiertos. Y ustedes deben saber cuáles son. Entonces, ese tipo de cosas, con un estado de excepción o con un toque de queda, estaría restringido el movimiento también para los delincuentes. Y yo creo que es importante que acá se tome con urgencia y con el real respeto a la vida de cada uno de nosotros, sobre todo en nuestra región, porque hemos estado pidiendo hace mucho tiempo que se nos escuche y que se controle. Y el estado de excepción de alguna manera nos ayuda, sobre todo porque los carabineros no dan abasto. ¿Diputada? Y yo estoy hablando de los delincuentes, no me importa el origen, el color o la raza. Está muy bien eso, está perfecto aquello. Claro, lo que pasa es que yo digo, si se sabía, por darles el ejemplo de este tipo, si se sabía quién era Víctor Hugo Campillay, hace años se sabía quién era y qué hacía y con quién lo hacía, pucha, ¿cómo no vamos a ser capaces de que la Fiscalía tenga el músculo a través de los tribunales y vaya con Carabineros o la PDI desbarate esta banda? No habríamos evitado lo que pasó el martes. Entonces, no sé, Mauricio, invitados, contertulios, ayúdenme a entender cómo lo hacemos. Diputada, yo le quiero agradecer el contacto, le envío un abrazo. Uno desde Santiago, desde la realidad que veo acá y a través de lo que uno se pueda llegar a informar, lo que menos quiere es minimizar el dolor de las regiones. Yo soy una persona de regiones, entonces entiendo el sentir. Uno está cabreado que todo pasa en Santiago y que los recursos se queden en Santiago y que eso corre para todo. Es muy difícil vivir en regiones. Y cuando son regiones extremas, norte o sur, se hace más difícil todavía. Entonces no se trata de minimizar lo que les pasa, se trata de entender el fenómeno y de atacarlo como corresponde con el remedio que la enfermedad necesita, no con otros. Un abrazo, diputada, que esté muy bien. Muchas gracias. Lo más importante es utilizar todas las herramientas posibles y trabajar de manera paralela y no detenernos y seguir pensando o conversando. Claro, muchas gracias. Chao, que esté bien. El sobrediagnóstico, chino, el país está sobrediagnosticado. Sí. Mauricio, te quiero escuchar respecto a lo que plantea la diputada. Insisto, el estado de excepción es un instrumento, uno tiene que saber qué hacer. Entonces la pregunta es ya, vamos a poner militares 15 días en Calama. ¿Pero qué van a estar haciendo si no hay un plan previo, si no hay inteligencia, si es que no va a servir para desbaratar nada? Porque al parecer no hay información confiable, suficiente, de calidad respecto de cómo está operando los grupos de crimen organizado, no solamente hablo de narcotráfico, también hay un fenómeno que está creciendo, que es el tráfico de armas, ¿no? En el norte, el tráfico también para la prostitución, entre otros delitos. Entonces, el tráfico de personas. Entonces, en ese sentido, yo creo que lo que se debe hacer es mejorar la persecución criminal. Porque acá se ha dicho por don Jaime, el sistema garantista. Yo creo que lo más garantista del sistema es la ineficiencia de nuestras policías. ¿Sabe por qué? Porque el 50%, el 49% en rigor es el número, de los delitos que se cometen en Chile son sin imputado conocido. O sea, tenemos la mitad de los delitos que se cometen donde ni siquiera tenemos a alguien a quien imputar.
Entonces, obviamente, en esa circunstancia, el que también este otro número que se ha dado por entidades que se dedican a hacer seguimiento respecto de los fallos de los tribunales, 8 de cada 10 prisiones preventivas que se solicitan por la Fiscalía se dan. Pero claro, 8 de cada 10 en un contexto donde solamente la mitad de las personas que cometen delito podemos imputarlo, entonces obviamente los números flaquean. Entonces lo que necesitamos es concentrarnos, yo diría, más que en normas, que hay algunas que sí se requieren, insisto, las reglas del uso de la fuerza, la proporcionalidad que se habla acá. La proporcionalidad nunca ha sido equivalencia de medios. De hecho, la proporcionalidad tiene que garantizar la superioridad de parte de quienes están haciendo cumplir la ley. Y la racionalidad del medio empleado tiene que significar un análisis de las circunstancias bajo ese parámetro y nunca ser equivalencia. Y fíjese que lo que yo le digo, porque en contra de lo que usted me criticó, Jaime, si conozco el proyecto, está en el artículo 3 del proyecto de reglas de uso de la fuerza, que también está hoy día en el instructivo carabinero en esa materia. Entonces, tenemos que enfocarnos en eso y más que decir, mire, ¿sabe qué? Llegamos a los militares porque también usted fue ministro de Defensa, habría que preguntarle a los militares si les gusta mucho estar ahí, también qué sentido tiene colocar un mando, porque el mando va a ser militar, como jefe de zona, si no hay una coordinación previa, por ejemplo, con Carabineros, con la PDI. Entonces, yo creo que hay que tomar estas medidas de una forma un poco más consistente y pensada, y mientras no se tenga información ni claridad de que se va a hacer eficaz, la verdad que mejor, digamos, ir progresivamente. A ver, le doy la palabra a los dos. Parto con Luis y luego con Jaime. Estado de excepción en la macrozona norte, como planteaba la diputada. Sí, no y por qué. Tres observaciones. La primera, definitivamente el estado de excepción no va a ser la solución a la ola de criminalidad que nos describía la diputada. Eso es evidente, es una reacción inmediata, es como cuando a alguien que se está muriendo le inyectas adrenalina, ¿no? Para sacarlo de la crisis que lo va a llevar a la muerte, pero después evidentemente viene una terapia adecuada a lo que tiene. ¿Bien? Esa es la primera observación. Segunda observación, el hecho de que se esté pidiendo estado de excepción en la macrozona norte, digamos así, el hecho de que en la macrozona sur estemos en estado de excepción, el hecho de que se esté debatiendo si acaso la ponemos en la región metropolitana, para mí es síntoma de que la proporcionalidad ha cambiado. El estado de excepción es de excepción porque permite restringir las libertades fundamentales excepcionalmente. Es decir, se está asumiendo un costo que no es normal debido a que hay una emergencia. Eso es síntoma de que la gente está demandando una sobrereacción, proporcionalidad. Es el segundo elemento. Y el tercero, que para responder a la pregunta, es simplemente una arista de una respuesta tremendamente compleja y simplemente para ponerle un poco más de picante a la conversación, pero actitudes como la jueza que está viendo el juicio contra Héctor Yaitul, que pide que se revele la identidad de 5 testigos protegidos. Esa actitud, evidentemente, que desalienta el control policial, que alienta el terrorismo. En el caso de Héctor Yaitul, no sé cuáles son las pruebas, no sé cuáles son las condenas, pero definitivamente está involucrado en el crimen organizado y particularmente en el tráfico de madera. Y sin embargo, tenemos una jueza que contra el sentir general, porque de nuevo es una noticia bastante técnica en lo procesal, sí, pero que ha hecho eco a lo largo de todo Chile. Que ha generado tensión en el propio gobierno. ¿Por qué? Porque evidentemente es una señal que va en la dirección contraria a lo que Chile está pidiendo. Claro, la ministra Toá lo califica de error. Un error. El ministro Cordero lo califica como lo que tú planteas. Ángel Valencia, el fiscal nacional, dijo que iban a hacer todo lo que se pudiera para revertir la solicitud. ¿Dónde está la fuerza parada? Bueno, Jaime Rabinet, porque tengo una nota preparada por el Seba Castillo. Jaime, sí, no y por qué al estado de excepción en el norte. Pero es que dame el mismo tiempo de Mauricio, por favor. ¿De Mauricio? Por favor. Hay que ser panelista estable. Hay que ser panelista y venir todos los días. Bueno. Aquí no hay proporción de la fuerza. Espera, está bien, entonces no me digas. Jaime, por favor. Entonces no voy a decir. Adelante, te escuchamos, no por ningún motivo. Es broma. Bueno, mira, antes de referirme al tema más de fondo. Lee bien el artículo 3, pues el artículo 3 de ese proyecto de ley no dice relación cuando no está involucrada una persona, que es una crítica que yo hago cuando están asaltando un banco, quemando una estación de metro, etcétera, no se refiere. Segundo, yo pongo mucho énfasis en el artículo 6 de ese proyecto, que plantea que hay que identificarse, advertir, persuadir antes de actuar. Por favor, revísalo bien, no lo vamos a discutir ahora. Bueno. Respecto al estado de excepción, yo creo, estoy mucho con lo que dice Luis, el estado de excepción, su nombre lo indica, es de excepción. Pero tú no sacas nada con movilizar las Fuerzas Armadas si no tienen respaldo y la capacidad de disuasión. Básicamente tienen que disuadir el delito, la violencia
y el terrorismo. Y si tú no les das la fuerza para que puedan usar el arma, el fusil o la ametralladora la llevan de adorno. Y es lo que ha pasado en gran parte en la Araucanía, en que realmente ha servido de bien poco. Mira lo absurdo que es. Se mandan las Fuerzas Armadas a controlar la frontera norte. Pero hay una resolución del 28 de abril de 2022 del Servicio de Migraciones del gobierno de Boric que dice que no se puede reenviar a los extranjeros que pasan por Bolivia a Bolivia y tienen que quedarse en Chile. No pasa eso mismo con Perú. Es un absurdo. ¿Para qué manda a la gente a la frontera si el que va pasando no lo detiene y lo manda de vuelta? Es una forma de limitación. Si lo que yo digo, en general, lo que veo es un discurso al presidente muy bueno, pero muy baja acción. Perfecto. Los quiero invitar a revisar una nota que ha preparado Seba Castillo respecto de Calama, en donde tenemos puesto el ojo y la atención mediática y de la opinión pública. ¿Cuál ha sido la evolución de la crisis en Calama? ¿Cuáles son las polémicas que ha despertado toda esta situación durante estos días? Revisamos el informe y lo conversamos con nuestros invitados. Calama al rojo vivo tras la violenta noche que terminó con 2 personas fallecidas y 5 heridos, un ataque a una comisaría y el terminal de buses. Diferentes actores salieron a la luz pública con medidas para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Entre estos, un diputado reveló la cruda realidad que estarían viviendo los vecinos, donde hasta el mismo legislador ha sido amenazado. Se paran afuera, le dicen acá estamos nosotros, si no nos deposita, ahora te tiramos plomo y le envían fotos de los familiares. Tú los bloqueas y te vuelven a insistir, Y el otro modo también es obviamente a través de redes sociales, que comienza por Instagram, luego se consiguen tu WhatsApp, saben información de tu empresa, saben todo de tu familia. Entonces, hoy día hay gente que lamentablemente cede porque tiene temor que le puedan dañar a un ser querido. El alcalde Eliezer Chamorro anunció durante la jornada de este miércoles 19 de abril paro comunal por los hechos antes descritos. No lo podemos normalizar. No es una simple preocupación, es una angustia, dijo cuando presentó la medida. La situación preocupa en el legislativo, que tuvo un llamado al presidente. Lo que hemos pedido durante toda esta jornada es que la presencia de las Fuerzas Armadas, que sabemos no es una solución definitiva, pero que por supuesto nos va a ayudar a avanzar más allá de un plan de calles sin violencia, pueda instalarse en determinados barrios, sectores de la comuna de Calama. Tras los hechos ocurridos, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, anunció medidas inmediatas en materia de seguridad para Calama. Primero decir que estamos como gobierno plenamente conscientes de aquello. Primero decir que hemos tomado decisiones inmediatas durante el transcurso del día de hoy. Va a llegar un refuerzo de carabineros a la comuna de Calama. Primero va a llegar una sección Centauro que va a estar compuesta por un suboficial y 14 carabineros, más 3 furgones Z y 2 radiopatrullas que van a llegar hoy día a la ciudad de Calama. Queda ahora esperar a lo que ocurra el viernes. ¿Será una medida adecuada el paro comunal en Calama? ¿Es esta forma de presión al Estado útil para terminar con la delincuencia en sectores críticos? Ahí teníamos la nota del Seba Castillo para contextualizar lo que se está viviendo. Yo entiendo que el paro va el día de mañana. El alcalde ha dicho, bueno, ha conversado con los medios y señaló al alcalde Chamorro que si todas las medidas que el Ejecutivo está planteando se hubiesen llevado a cabo con anterioridad, esto se hubiese evitado. Lo que sucedió el día martes se hubiese podido evitar. A mí, insisto, yo entiendo el dolor del alcalde, pero yo insisto que el delincuente era conocido. El señor Víctor Hugo Campillay era conocido y se sabía lo que hacía, con quién lo hacía, cómo lo hacía y dónde lo hacía. Y ahí la Fiscalía no hizo la vega, los tribunales no acompañaron a la Fiscalía para poder detener a este señor. Si tiene un reportaje en televisión, insisto, el popular tío Emilio hace 2 años le hizo un reportaje especial. Entonces, increíble. Uno dice, el mundo al revés. Ahora, pero ¿sabes lo que cambia todo? El tema del arma, ¿no? O sea, ese es el punto. Claro, hay muchos delincuentes, ¿no? Y pueden ser identificados. Pero acá lo que cambia un poco la ecuación es que cada vez se hace más fácil contar con armas. Esto tiene que ver también con el fenómeno del tráfico de armamento. Sí, muchas de estas armas no son de aquellas que pueden ser objeto de un registro por parte de privados. Son contrabando. Claro, porque son armas automáticas, semiautomáticas. Es contrabando. Claro, y el problema, fíjese, que nosotros tenemos un informe que salió este año, que incluso de una manera, yo diría, bien liviana y responsable, la directora de aduana simplemente lo desechó. Pero es un informe de Naciones Unidas sobre tráfico de cocaína. ¿En San Antonio? Ese informe, claro, señaló que uno de los puertos donde era más fácil traficar
era precisamente San San Antonio. Entonces, si usted tiene tráfico de cocaína, naturalmente va a tener tráfico de armas, ¿no? Y naturalmente genera un polo de delito. Y la verdad es que no tenemos la infraestructura para poder controlar. Y eso que es San Antonio, porque puede ser que sea el polo mayor, pero hay otros puertos en Chile que están en una situación igual o peor. ¿Te puedo hacer una pregunta a ti, Mauricio, en ánimo de conversar? Tú decías que gran parte de los delincuentes no son imputados por fallas de carabineros. Yo te cuento lo que he visto en Puente Alto, en San Bernardo, en este recorrido que yo creo que Luis también ha hecho. Nos cuentan las dueñas de casa que cuando le roban la cartera o la billetera, tienen que ir a Carabineros, ratificar la denuncia, esperar que la PDI lo cite, que la Fiscalía se haga cargo del tema y como están tan recargados y son cosas chicas, las dejan 1 año, 2 años. Y por mientras el delincuente del barrio que le robó la cartera amenaza a la familia y le dice, si usted sigue con esto, su hijo o su hija va a pagar las consecuencias. Entonces no formalizan la denuncia. Hay un tema, Mauricio, perdón, yo esto lo he visto en la calle, no lo conocía hace 2 meses atrás, ¿de acuerdo? Ese es un tema real. Hoy día el sistema garantista permite que el delincuente siga afuera y lamentablemente la persona víctima se siente desprotegida y amenazada. Te cuento una realidad que he vivido. Es que el punto es el siguiente. Oiga, yo creo que la amenaza además que le hace el delincuente a esa familia está de más. ¿Sabe por qué? Porque gran parte de estas causas terminan con archivo a menos de que haya una querella, donde hay un control por parte de un tribunal. Llega la cartita. Entonces, el tema, yo creo que lo que hay que hacer es afinar bien, ¿no? Primero tenemos que reforzar las policías. Lo que debemos hacer es mayor capacitación, entregarle mejor indumentaria, mejor capacidad material. Y sobre todo necesitamos mejor inteligencia policial. Acá, lamentablemente, Chile es un país de extremos. Entonces, tuvimos un extremo que era la operación Huracán, donde la Dipolcar se denunció con fundamento que se había transformado en una suerte de asociación ilícita para falsificar pruebas. Pero pasamos de eso a no tener inteligencia policial. Se desmanteló la inteligencia policial de Carabineros. Entonces, hoy día tenemos una situación que es muy feble. Se pretende, de alguna manera, solucionar con un proyecto de ley que está dentro de los 31, ¿se acuerda? Sí, que van a priorizar, pero está dentro de los que van al final, que refuerza y establece un sistema coherente de inteligencia policial, porque si no, acá lo dijo alguien, mire, el crimen organizado luchando con un Estado desorganizado. Y obviamente con eso tenemos unos forados, unos flancos gigantes para poder hacernos cargo de este fenómeno. Sí. Luis, está pensando en lo que plantea la diputada. Si hoy día, y me acordé de unas declaraciones que le leía al diputado Gaspar Rivas en la mañana. Decía, bueno... Claro, sí, polémica, seguro. Polémica, sí, polémica. Mucho picante. Extra picantes. Decía, pues, si yo fuera presidente, otro gallo cantaría. No fue exacto, pero ese era el espíritu, claro. Y yo decía, bueno, Luis Fuentes, Luis Silva, perdón. Luis Silva, si tú fueras hoy día presidente, ¿te quitarías estado de excepción en el norte? ¿Cuál sería tu solución para la crisis de Calama? Bueno, evidentemente que esa es una decisión que hay que tomar con todos los antecedentes sobre la mesa. Yo no los tengo, así que no voy a responder a esa pregunta. Ahora, yo sí quiero señalar una cuestión que creo que es interesante y es evidente que el gobierno tiene que tenerla presente, que es que frente a esta crisis tú tienes que segmentar entre acciones de corto plazo o inmediata resolución, mediano plazo y largo plazo, ¿no? Y en el fondo hoy la crisis está jugándose en el corto plazo, en el presente. ¿Cómo reaccionas tú hoy a lo que pasó en Calama? Esa es la cuestión, ¿no? El estado de excepción precisamente cataliza esa demanda. Claro. Reacción fuerte hoy. Bueno, ¿no? Que esté Monsalve allá, el subsecretario Monsalve, te dice algo. Efectivamente, no, yo creo que el gobierno se hace cargo precisamente de esta segmentación. Si el problema siempre va a llegar, o sea, siempre vamos a tener, y insisto, yo no quiero volver a la discusión, es simplemente que para mí el meollo de esta cuestión de corto plazo va a estar en la discusión de la proporcionalidad. ¿Cuánto le vamos a tolerar a la fuerza pública en la lucha contra la criminalidad? ¿Cuánto vamos a tolerar? Porque evidentemente, te pongo solo un ejemplo que ilustra este debate. La detención por sospecha. La detención por sospecha se eliminó. Sí. Antes existía. Sí. Se eliminó porque se entendió que era súper agraviante para el ciudadano que porque te vieran mal vestido... Era altamente discriminatoria. Exactamente, te detenían y sospecha. Pero, evidentemente que tú, al ceder en ese control, al renunciar a ese control, evidentemente que se crean espacios para que el sospechoso de verdad circule libremente. Ya. Estuvimos dispuestos a pagar un precio en términos de seguridad, que es lo que nos da el control por sospecha, la detención por sospecha, perdón, por salvaguardar
ese aspecto de la libertad de la persona. Bien, esa es la discusión que se va a dar ahora de nuevo. ¿A cuánto estamos dispuestos a renunciar en términos de derechos de la ciudadanía por el control de la seguridad? Pausa comercial, regresamos de inmediato con más Tiempo Violento. No se vayan, ya regresamos.